Dios es tan hermoso que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Dice su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que dice su palabra que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien. Por cuanto todos pecaron, estábamos apartados de la presencia de Dios. Pero ¿sabes algo? Él nos ha hecho cercanos por la sangre del Cordero de Dios. Así que siendo pecadores y teniendo esa naturaleza depravada, cuando Adán y Eva pecaron, estamos destituidos, apartados de la presencia de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios quiere darnos una oportunidad a cada uno de nosotros que podamos conocerle, que podamos recibir ese regalo de Dios que es la gracia. ¿Cuántos han conocido la gracia de Dios? ¿Cuántas personas buenas hay en este lugar? Están equivocados. ¿Saben algo? A raíz de lo de Adán y Eva estábamos destituidos y primeramente para saber lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario tenemos que reconocer nuestra condición. No hay nada bueno en nosotros, absolutamente nada bueno en nosotros, porque ¿cuántos han mentido alguna vez? ¿Eres un mentiroso? ¿Cuántos se han enojado y han tenido ira? Hemos fallado, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido un mal pensamiento? Entonces, si fallamos en una sola ley, ya hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuántos buenos hay en este lugar? Entonces, la justicia de Dios, estamos lejos de la justicia de Dios. Pero ¿saben algo? Que Cristo Jesús vino a hacerse nuestro sustituto cuando murió en la cruz del Calvario. Es decir, que Dios ahora no ve a Juliet, Dios ahora mismo no ve a Carlos, sino ve a Cristo y la sangre de Cristo en cada una de nuestras vidas. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes? Las obras Dios las tiene como un trapo de inmundicia. A veces queremos hacer muchas cosas para Dios. Queremos ganar la salvación en nuestras propias fuerzas. Voy a dejar de hacer esto para merecer acercarme a Dios. Esta vez voy a meterme una semana de ayuno para poder acercarme a Dios. Pero déjame decirte que no es en nuestras propias fuerzas. Solamente Jesucristo cumplió las demandas de Dios cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Solo Él pudo hacerse nuestro sustituto y hoy podemos decir que esa sublime gracia es un favor inmerecido, algo que ninguno de los que estamos en este lugar merecíamos. Porque ¿qué merecíamos? La muerte. Merecíamos la muerte, pero Dios ha trazado un camino maravilloso porque Él nos amó primero. Así que qué hermoso es cuando nosotros reconocemos nuestra condición, que estábamos apartados y alejados de la presencia de Dios y que podamos tener el privilegio de poder hablarle a otra persona de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que no se nos haría extraño cuando vemos a un drogadicto, cuando vemos a alguna lesbiana, prostituta siendo transformadas por el poder de Dios. Porque esa es la locura de la predicación. Dios vino por pecadores, Él no vino por justos, Él vino por pecadores al arrepentimiento. Cristo Jesús se sentaba donde estaba la necesidad. ¿Y quiénes somos nosotros? Ahora cuando estamos en la iglesia nos creemos más santos que los demás muchas veces, ¿verdad? Sin saber que lo bueno que hay en nuestras vidas solamente es Jesús. No hay nada bueno en nosotros sino solamente Jesús. Y que esas personas que se encuentran allá afuera también están necesitando de la gracia de Dios. Yo sé que muchos de los que están en este lugar están luchando con hábitos, han estado luchando con pecados en su vida, han querido salir de un círculo vicioso y han querido agradar a Dios.
Eso está bien, que quieran agradar a Dios, pero déjame decirte que no es en nuestras propias fuerzas, sino que ya Cristo lo conquistó. Y cuando nosotros creemos en ese sacrificio, en lo que ya Él ha hecho por nosotros, entonces somos más que vencedores. Y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice su palabra. Porque ¿sabes algo? El que va delante de ti es poderoso. El que va delante de ti es fuerte. El que va delante de ti es invencible. Y lo que no pudimos hacer en nuestras propias fuerzas, Él por gracia ya nos los dio. Dígale a la persona que está a su lado, somos salvos por gracia. Mira tu condición. Acompáñenme al Salmo 51, por favor. Salmo 51, 5. Y dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aparentemente podemos decir, ay, pero es que ese bebecito es tan hermoso, tiene la inocencia, pero desde ese mismo momento ya viene con la naturaleza pecaminosa. Yo puedo ver a mis hijos pequeños, son inocentes, pero ya ellos traen una naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Pero ¿sabes algo? Que a través de Cristo el pecado es destruido por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que el pecado no se enseñoreará más de vosotros. El pecado ya no tiene poder sobre la vida del cristiano. Pero ¿sabes por qué? Porque ya Cristo Jesús venció por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, sabiendo que no es en nuestro esfuerzo, sino que ya Él lo hizo, las batallas se van liberando por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y en su sacrificio, le damos libertad al Espíritu Santo para que pueda obrar en cada uno de nosotros. Y es hermoso ese regalo de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabes algo? Eso era lo que el enemigo quería, que cada uno de nosotros estuviera apartado de la presencia de Dios. Él ya creía que tenía la victoria sobre su vida, pero Colosenses 2:14 dice que Él exhibió públicamente a todo principado, a toda potestad, y dice su palabra que Él triunfó en la cruz. Así que ni los demonios tienen poder hacia los hijos de Dios. Porque ¿sabes por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. El enemigo podrá influenciarte, mas no podrá poseer tu vida. Porque lo que Dios bendijo, ningún demonio podrá maldecirlo. Y todo lo que tenemos es gracias al Señor. La gracia de Dios es un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos en este lugar? Es hermoso, es un regalo. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Dígale a la persona que está a su lado, un favor inmerecido. No merecías ser salva, mas Dios por su amor nos ha reconciliado con el Padre. Dice que ese velo fue quitado y cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, la última palabra, ¿cuál fue? Consumado es. Consumado es que ya el pecado no se va a enseñorear, es que ya todo fue consumado, es que ya Él pagó todo el precio de nuestros pecados. Consumado es. Pero muchos cristianos están viviendo una vida frustrada. Muchos cristianos dicen, yo no tengo la victoria sobre el pecado. Yo siento que no puedo avanzar. Pero ¿sabes algo? La victoria está en nosotros cuando depositamos nuestra confianza en lo que ya Él ha conquistado. Porque ya Él lo ha conquistado y cuando Él dijo consumado es, no es que usted va a ser un 50% y Cristo Jesús va a ser un 50%. Es que ya Cristo Jesús lo hizo todo. Ya Él conquistó. La muerte no se enseñoreará más de nosotros. Por eso dice su palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. Ni la muerte pudo con Jesús.
Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús es el que nos levanta cada día. Y todo es por la gracia de Dios, demostrándonos su poder. Porque sabes algo, aun cuando somos débiles, nos hacemos fuertes en Él. Por cuanto soy débil, entonces me haré fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Pero todo eso lo recibimos ¿por qué? Por gracia. Un favor inmerecido. El hecho que esté en este lugar predicando es gracia. No es que lo merezca, no es porque haya estudiado, no es por ningún título, es por gracia. Es por gracia, porque estaba apartada de la presencia de Dios. El hecho que estés en este lugar sentado escuchando la palabra, ¿sabes qué es? Eso se llama gracia. Y podría decir que no solo gracia, es sublime gracia. Es algo que va más allá de nuestra mente. Porque ¿qué le hubiese a Dios costado desaparecer a esta humanidad? Pero sabes, Él siendo el Rey de Reyes, se despojó de su gloria para venir a morir por cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros podía morir y resucitar. Se necesitaba alguien santo, alguien puro, alguien sin mancha, alguien sin contaminación. Y fue el mismo Dios quien se hizo hombre para poder entrar hoy a tu vida. Ese Dios quiere hacerse real en tu vida. Ese Dios quiere hacerse real en tu vida. Y a medida que entiendas que lo recibiste por gracia y que tienes dentro de ti al Espíritu Santo de Dios, aquel que levantó a Jesús de los muertos, entonces entenderás que eres más que vencedor por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo puedo retroceder el cassette de mi vida y solo puedo decir, Señor, gracias porque estaba perdida. ¿O dónde estuviera yo si Él no me hubiera alcanzado? ¿Sabes? Eso se llama gracia. ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros? A diario tantas personas mueren y se están yendo sin Cristo. Tantas personas mueren, están apagando sus ojos en la tierra y se están yendo sin conocer de un Dios que salva, que restaura. Y nosotros que tenemos esa gran verdad, no debemos atesorar ese regalo, sino dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Muchos allá afuera están esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque todos necesitan recibir esa gracia. Acompáñenme por favor a Lucas 23. ¿Cuántos han leído cuando Jesús estaba siendo crucificado, que al lado de Él, a izquierda y a derecha, habían dos ladrones? ¿Ellos eran buenos o eran malos? ¿Eran malos o buenos? Lucas 23, 42, 43. Al lado de Jesús, siendo el santo, estando humillado, burlado, ya lo habían escupido, estaban dos ladrones. Dos ladrones estaban delante del más santo. ¿Quién era el más santo? Y estaba al lado de ¿quién? De dos ladrones. Pero dice la palabra de Dios que uno de ellos, mientras uno hacía burlas y hablaba, había uno de ellos que dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Esa es una oración simple que muestra arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen un arrepentimiento genuino? Porque una cosa es el remordimiento y una cosa es el arrepentimiento. Una persona puede embriagarse y decir y llorar y volverlo a hacer, pero el verdadero arrepentimiento te va a llevar a que haya un cambio de mentalidad. Un verdadero arrepentimiento te va a llevar a colocar los ojos en Jesús. Y este ladrón era malo, ¿verdad? Porque todos los que eran crucificados era porque eran de lo peor.
Por eso Jesús, mientras estaba siendo crucificado, estaba llevando la maldad de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No había maldad en él. Era un Dios tan santo, pero lo más vil, lo más malo de la tierra era colgado en un madero. Y Jesús allí estaba cumpliendo la demanda de Dios para que hoy cada uno de los que estamos en este lugar tuviéramos vida a través de Cristo Jesús. Y ese ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Él estaba reconociendo que estaba al lado del que todo lo puede. Él estaba leyendo en él: Él es el Dios, Rey de los judíos. Él es el que vino a salvar la humanidad. Él es del que habla Isaías 53, que ciertamente Él llevó nuestros pecados. Acompáñenme por favor al libro de Isaías por un momento. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Aquí está, esta es una profecía de Isaías, porque toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del sacrificio del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, está hablando del que iba a venir, que es Jesucristo. Porque ya todos entendemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Necesitábamos morir. Pero dice el verso 2, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Se está refiriendo a Jesús, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que le deseemos. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en padecimientos, y como que escondimos de él el rostro, él fue menospreciado y no le estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, ahora que leemos Lucas, nos podemos dar cuenta de que allí estaba llegando a cumplimiento una profecía que el Señor le había dado a Isaías. Entonces podemos ver que ciertamente él llevó nuestras enfermedades, que no había hermosura en él para que le deseemos, que ya había sido escupido, que había sido humillado, que tenía una corona de espinas. Todo eso lo merecíamos cada uno de nosotros, porque fue tremenda la manera en que murió nuestro Jesús. Lo obligaron a cargar una cruz, lo golpearon, lo hirieron de tal manera que ya él no botó sangre, sino agua. Fue tan cruel su muerte, pero aquí se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y todo eso porque mientras Jesús estaba en la cruz del Calvario, en su mente tenía tu nombre. En ese momento, yo me imagino todas las huestes de las tinieblas pensando que habían triunfado. Yo me imagino un gran silencio y que todos ellos estaban expectantes, creyendo que habían triunfado con la humanidad. Pero ¿sabes algo? Nuestro Cristo no se venció, sino que siguió hasta el final, teniéndonos en la mente de Él y en el corazón de Él, porque ya estábamos destinados antes de la fundación del mundo. Y en esto consiste el amor de Dios. Él nos amó a nosotros primero. Antes de que nosotros amáramos a Dios, ya Él nos había amado. Entonces estamos viendo a este ladrón que merecía la muerte, que ni siquiera era digno de estar delante del Señor, y que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. ¿Usted qué hubiese hecho si fuera el Señor? ¿Lo hubiera desaparecido?
¿Usted lo hubiera desaparecido, sí o no? ¿No lo hubiera desaparecido? Bueno, excelente, porque si usted hubiese dicho que sí, entonces el Señor nos hubiese desaparecido a cada uno de nosotros. Porque este ladrón está representándonos a cada uno de nosotros. Este ladrón está representando la humanidad. Y en el último segundo de su vida, él pudo reconocer a Dios como su Salvador. Y es que eso es la gracia de Dios. Tal vez hubiesen dicho, no, pero ¿y quién era este ladrón? ¿Era algún patriarca? ¿Era algún profeta? ¿Era Abraham? ¿Quién era? ¿Era algún ángel? ¿Quién era este ladrón? Era un ladrón que estaba siendo crucificado, pero en su último momento, en el último suspiro de su vida, él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Así que de esa manera nosotros podemos clamar a Dios y Él nos va a escuchar, porque sabes algo, es por gracia. Es un regalo inmerecido que Dios ha plantado en cada uno de nosotros. Y ese regalo no vamos a despreciarlo, iglesia. El ladrón en la cruz. Podemos darnos cuenta que Jesús estaba en ese momento en su punto más bajo. Estaba en su momento de debilidad y fue el momento en el que este hombre clamó por Jesús. Él creyó en Cristo crucificado, por eso dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivimos nosotros, porque sabes algo, cuando nosotros creemos en esa gran verdad, eso significa de que ya estamos siendo crucificados con Cristo. En la mente de Dios no solo murió Jesús, sino toda esa humanidad que dice, Señor, yo te recibo, Señor, yo te creo. Aquellas personas que en el último momento de su vida dijeron, Señor, yo te sirvo. Por eso es que en el cielo nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Aquel vecino que era parrandero, que era un borracho, en el último momento de su vida clamó por el Señor y el Señor lo salvó. Pero esto no quiere decir que vamos a estar en pecado. Dice la palabra de Dios, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. No lo vamos a tener como ocasión de libertinaje. Dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un cristiano no debe practicar el pecado, porque un cristiano que ha nacido de nuevo sabe de dónde lo sacó el Señor. Está bien que fallamos, mas no deberíamos ser practicantes del pecado. Y si hay algún pecado que te está esclavizando en estos momentos, llámese como sea, hoy el Señor puede romper las cadenas a causa de la unción. Hoy Él puede hacerte libre, porque dice su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es que vas a ser libre a medias, no es que Dios hace un negocio de que te voy a ir libertando poco a poco, que es un proceso. Cuando tú te entregas al Señor, nueva criatura eres. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así que Dios empieza a escribir algo nuevo en cada uno de nosotros. Dice su palabra que Él toma nuestros pecados, los tira en el fondo del mar y que dice, nunca más me acordaré de ellos. Dice la palabra que el ladrón fue el último compañero de nuestro Señor en la tierra. Él era esa persona que estaba allí en el último momento de su vida. ¿Y quién era Él para estar delante de Dios? Era aquel que estaba representando nuestra vieja naturaleza. Era aquel que estaba representando la naturaleza de pecado. Era aquel que estaba representándonos a cada uno de nosotros. Por eso dice su palabra, todo el que viene a mí, de su interior correrá. Todo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tal vez hemos recibido destellos de la gloria de Dios, pero Él quiere llenarnos. Él quiere que podamos descansar en las profundidades del Espíritu Santo de Dios.
Por eso el río tipifica el Espíritu Santo de Dios, que podamos meternos en ese río y descansar y dejarnos llevar por esas corrientes de agua viva. Porque Él es la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, el que cree en Él vivirá. Entonces el ladrón estaba pagando por lo que él había hecho, era culpable. Pero la palabra me enseña de que Jesús era amigo de publicanos. Ciertamente una mujer llegó algún día delante de él y partió un frasco de perfume muy fino y lo regó. Y muchos de los fariseos le criticaron eso. ¿Pero qué haces reuniéndote con los publicanos? Pero sabes, Él no ha venido por justos, Él ha venido por pecadores al arrepentimiento. Él ha venido por ti. El enemigo te ha hecho creer que no puedes acercarte a Dios. El enemigo te ha querido tener subyugado. Pero déjame decirte que hoy puedes acercarte por la fe y recibir la victoria que es a través de Él. Hoy las cosas pueden cambiar en tu vida si tan solo pones tu confianza en el Salvador. Dice la palabra en Juan 6:37, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí, mire, llámese como se llame tu pecado, si tú llegas a Jesús, Él no te va a echar fuera. El hombre puede despedirte sin que seas saciado. El hombre puede ignorarte muchas veces, no hacer una oración por ti, no estar en los momentos en que necesitas. Pero ¿sabes algo? Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él no nos va a echar fuera. Él a ninguno de nosotros nos va a echar fuera. Y en eso Él ha mostrado su amor para con la humanidad. La palabra también me enseña que el ladrón en la cruz fue el compañero de Jesús en la puerta del paraíso. Tremendo. Porque si leemos el siguiente verso, acompáñenme por favor, ahora que estábamos leyendo lo del ladrón en la cruz. Lucas 23, 42. Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál era la diferencia entre los dos ladrones que estaban allí? Este ladrón fue bautizado ese en el último momento de su vida. Dios no le dijo, bueno, ahora baja, ves a bautizarte, cumple estas reglas, haz esto, haz lo otro, ayuna, vigila. Sencillamente él creyó que Jesucristo era el Rey de Reyes y que el que estaba al lado de él era el mismo Dios. Él lo creyó, él leyó Jesús, Rey de los judíos, y la sangre de Cristo empezó a hacer la obra inmediatamente en la vida de ese ladrón. Ese ladrón pudo ser estremecido y fue quien pudo tener entrada con el Padre Celestial al paraíso. Y tal vez digamos, pero es que este hombre no lo merecía. Ninguno de los que estamos en este lugar merecíamos. Ninguno de los que estamos en este lugar merecíamos estar delante de la presencia de Dios. Mas Él ha trazado algo maravilloso para nosotros con calles de oro, mar de cristal. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para merecer que el mismo Padre haya preparado moradas para nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para en algún momento sentarnos a la mesa de Dios y recibir las delicias preparadas por el Padre? ¿Quiénes somos nosotros? Sabes, nosotros no somos nada, somos unos vil pecadores que merecíamos la muerte, mas por gracia hoy puedo acercarme a mi Padre Celestial. Es por la gracia que hoy puedo acercarme al Señor. ¿Qué camino vas a tomar en tu vida? ¿Vas a tomar la del ladrón que se burlaba, que se mofaba, o de aquel ladrón que reconoció su condición? Es el tiempo de afianzarnos en el Señor y no despreciar y no desechar la gracia.
Porque ¿qué tal si nosotros despreciamos o descuidamos una salvación tan grande? Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ese regalo que ya fue conquistado, tenemos que cuidarlo. Y aquel a quien mucho se le ha dado, Dios más le va a pedir. Al que más se le da, más se le demandará. Así que la gracia no es como libertinaje, al contrario, nos va a exigir más. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y a muchas personas les pregunto, si murieras hoy mismo, ¿te irías al cielo o al infierno? Y me dicen, me iría al cielo. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque soy buen hijo, porque soy buena persona, porque no le hago daño a nadie, porque me porto bien. Pero esto va contrario a la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que no nos va a salvar el ser buen hijo, el ser buen esposo. Eso es producto de la fe, porque una fe correcta en el Señor nos va a llevar a tener buenas obras. Mas no es que vaya a ser salvo por las obras. Porque una persona que está caminando en Dios, que tiene su fe puesta en el Señor y sabe de dónde el Señor lo sacó, va a mostrar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Esa persona va a mostrar frutos. A esa persona le verán y dirán, esta persona tiene algo diferente, esta persona tiene la presencia de Dios. Esta persona me ministra algo en mi vida, pero ¿sabes por qué? Porque va a mostrar los frutos que son dignos de arrepentimiento. Entonces, en este lugar, ¿cuántas personas van a mostrar esos frutos? Pero es a través de la fe, no es algo forzoso. Es a través de la fe, es algo que se va dando genuinamente en nuestras vidas cuando ponemos nuestra confianza en aquel que ocupó nuestro lugar. ¿Cuántos se gozan por la gracia de Dios? Puedo darme cuenta que en la palabra de Dios, ¿cuántos han leído la historia de la mujer samaritana? Ella tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le ofreció del agua de vida. Si bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. Y aquí Jesús estaba teniendo un encuentro, no con una mujer llena de la gracia de Dios. Estaba teniendo un encuentro con una mujer pecadora. Y aquí podemos ver la gracia de Dios palpable. Estamos viendo una mujer que había tenido 5 maridos y que el que tenía en ese momento no era su marido. O sea que estamos hablando de una mujer que no era una perita en dulce. Nosotros podríamos identificarnos con esa mujer. Ay, pero es que yo no he tenido 5 maridos. Pero tal vez no has tenido 5, pero sí has tenido 6, porque eso representan las fuentes a las cuales tú has puesto tu confianza. Pero dice que Jesús tuvo un encuentro con esta mujer. Le estaba ofreciendo gratuitamente del agua de la vida a esta mujer pecadora, a esta mujer que había fallado, esta mujer que estaba vacía, porque esos maridos que había tenido representan las fuentes a la cual había puesto su confianza. Tal vez el alcohol, tal vez el dinero, tal vez la droga, tal vez la masturbación, tantas cosas, pero esta mujer, cuando se encontró cara a cara con Jesús, esta mujer pudo ser transformada. Así que Cristo Jesús ha venido por personas comunes y corrientes como usted y como yo. No necesitamos una preparación. No necesitamos traerle al Señor los millones para que Él nos reciba. No necesitamos pactar con el Señor para podernos acercarnos de la presencia de Dios. ¿Sabes qué necesitamos? Un corazón contrito y humillado que reconozca que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que fue capaz de morir por la humanidad en la cruz. Solo necesitamos la convicción de que Él es el Rey de Reyes y que Él puede salvarnos. No se ha cortado su brazo para ayudarnos. Él sigue salvando a la humanidad. Y nosotros, la iglesia de Dios, estamos esperando su regreso, porque algún día le veremos.
Pero cuando Él venga, ¿será que encontrará fe en la tierra? ¿Será que encontrará esas lámparas llenas? Porque ahora que recibimos por gracia ese regalo, necesitamos entonces nadar en las profundidades del Señor. Entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia vacía. Una iglesia sin el Espíritu Santo es solo un espectáculo más, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios fluya, entonces las vidas pueden ser tocadas. Entonces muchas veces lloras por el toque del Espíritu Santo. Entonces el que era borracho dejará de serlo por el poder del Espíritu Santo. Y eso es cuando tenemos una fe correcta en aquel que murió por nosotros, porque nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y le damos libertad al Espíritu Santo para que haga la obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús. Es el que nos revela al Padre. Es el Espíritu Santo de Dios. Y sabes, iglesia, el Espíritu Santo de Dios quiere llenarte porque Él vino por personas comunes como cada uno de ustedes. Tal vez dices, pero no tengo estudios. Él vino por ti. Porque de lo más vil y menospreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. No te imaginas lo que puede hacer Dios cuando toca tu vida. Porque aunque seamos viles, Él nos ha llamado por su gracia. Así que entienda algo. Los que están en la alabanza, los que están en la predicación, no son mayor que usted. El que quiera ser el primero, será el último en el reino de Dios. Pero si yo me hago más pequeñito, entonces seré la primera en el reino de los cielos. Eso es humildad. Porque he visto a muchos siervos de Dios que ya empiezan a mirar por encima del hombro a aquel hermanito. Pero esas personas puedo ver que no han reconocido y entendido la gracia de Dios. Porque si algo bueno hay en mi vida es Jesús. Solo Él. Porque nada bueno hay en mi vida. Solo Jesús. Solo es Jesús. Nada bueno hay en mi vida que pueda cumplir las justicias y las demandas del Rey de Reyes. Nada bueno hay en mí. Cuando reconocemos eso, cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos que somos lo peor, porque, ay no, pero ¿por qué te vas a tratar así? Es reconocer nuestra condición de que Dios me cogió de lo más profundo del hoyo y me levantó para gloria suya. Por eso cuando vemos a esas personas, nos quedamos admirados de lo que Dios ha hecho. Nuestro hermano el jueves contaba su testimonio. Miren todo lo que hizo. Y hoy le sirve al Señor. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Gracia. Porque en el momento que llegó aquella persona que el Señor usó, aquella cárcel, y les dijo, Dios les bendiga, desde ahora la salvación ha llegado a sus casas. Desde ese momento, la gracia de Dios abrazó su vida. Y ese río de gracia sigue corriendo. Así que tú, pecador, nosotros pecadores, aún el Calvario está abierto. Aún la sangre de Cristo está vigente para perdonar. Aún la sangre de Cristo está vigente para sanar tus heridas. Porque dice su palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que cuando usted dice, en medio de esta tormenta tengo paz, tiene que entender que fue un regalo de Dios. Es por la gracia, porque Él ocupó su lugar para que usted, aún en medio del desierto y de la tempestad, pueda tener esa paz inigualable que el mundo no la da. Porque esa es la paz que proviene de Dios. Y esa paz para con Dios la tenemos solamente cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas. Por eso vemos al mundo afanado, vemos al mundo turbado, aún cristianos desanimados, pero es porque
Muchas veces nos desenfocamos y quitamos nuestra mirada del Señor, donde Él nos ha mandado a que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Otro momento de gracia, otro episodio de gracia es Zaqueo, un recaudador de impuestos. Se acercó a Jesús. Dios le dijo, baja de ese lugar. Y ese día pudo recibir a Jesús en su vida. La mujer con flujo de sangre. Rahab la ramera. ¿Cómo es que nos vamos a encontrar en el cielo con Rahab la ramera? ¿Sabes cómo se llama eso? Sublime gracia. Sublime gracia de Dios, que a un pecador como yo salvó. Esa es la sublime gracia, que hoy podemos acercarnos a Él sin merecerlo y recibir de las bendiciones de Dios. Podemos ver también en la palabra de Dios leprosos, que son tipo de pecado. Leprosos que se acercaron, decían, Señor, si quieres puedes limpiarme, yo quiero, sé limpio. ¿Sabes? Porque Jesús está allí, sentado al lado tuyo en tu necesidad. Él está sentado allí esperando que puedas recibirle. Y no quieres venir a mí para que tengas vida, dice su palabra. ¿No quieres correr a Dios para que tengas vida? Porque la vida que Dios nos da, el mundo no puede dárnosla. Y Él nos da la vida y nos da una vida en abundancia. Así que Dios hoy quiere llenar tu vida y que te quites de tu mente que no puedes acercarte a Dios o que solo te vas a acercar a Dios cuando seas perfecto o perfecta. Hoy es el día en que puedes acercarte a Dios para que seas transformado. John Newton fue un hombre que usted en su casa puede escuchar un precioso himno que se llama Sublime Gracia. Él era un marinero y él cogía a los negros los colocaba como esclavos. Y un día en medio de una tormenta tenía una mamá cristiana que siempre había orado por él. Él clamó al Señor. Y es un hermoso himno que nos habla de lo que es el sacrificio y de lo que ya Él ha hecho por nosotros. Él compuso ese himno y ha sido traducido en muchísimos idiomas. Ojalá pueda usted escucharlo en su casa. Pero esta es la vida del creyente. Esta es la vida del cristiano. Es esta la vida del cristiano, en que siendo pecadores, Él vino y nos salvó a cada uno de nosotros.